necesario tomar mayores precauciones. Bien, cambiamos de tema para profundizar en algo bien interesante que se ha dado a conocer en estos últimos días. La mitad de los trabajadores chilenos recibe como ingreso laboral 502.000 pesos o menos, según la última encuesta suplementaria de ingresos 2022 que publicó el INE. De acuerdo a esto, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de 757.752 pesos neto mensual, lo que corresponde al ingreso bruto menos los descuentos de previsión y salud. Vamos a analizar este estudio. Queremos conversar con Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo leemos estas cifras que no han variado mucho en el último tiempo? Uno esperaría que así como los precios van subiendo, los sueldos vayan aumentando, pero la verdad es que si uno compara con estudios anteriores de este mismo tipo, uno ve que básicamente no ha subido mucho, tuvo algunos ajustes al alza, unos ajustes a la baja, pero estamos hablando, no sé, 10.000 pesos de diferencia. Nada que haga a lo mejor una gran diferencia para las familias. ¿Estamos estancados definitivamente? ¿Qué pasa con los sueldos en Chile? Sí, Carla, efectivamente lo que tú señalas es correcto. Esa es una de las malas noticias justamente que trae esta encuesta suplementaria de ingresos del INE, es que si bien los ingresos en pesos han subido, lamentablemente apenas está alcanzando para contrarrestar el alza en el nivel de precio. De hecho, tanto es así que desde el año 2018 no tenemos ningún progreso en materia de ingresos reales del trabajo. ¿Cuáles son los ingresos reales del trabajo? Es el ingreso laboral, pero ajustado por inflación. Y entonces cuando uno se compara respecto a 2018, de hecho hay una ligera caída en el ingreso real del trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si bien en pesos los ingresos del trabajo han aumentado, ¿cierto?, en estos últimos 5 años, apenas con suerte está alcanzando a cubrir el alza en el nivel de precios. Por lo tanto, desde el punto de vista del bienestar, ¿cierto?, lo que nos interesa a todos, ¿cierto?, es no la cantidad de salario en pesos per se, sino que la cantidad de bienes y servicios que podemos comprar con nuestros ingresos. Y eso está absolutamente estancado, no hay ningún progreso en los últimos 5 años, y eso tiene que ver fundamentalmente con dos cosas que han ocurrido en ese lapso de tiempo. La primera, por supuesto, es el efecto pernicioso que generó la pandemia, ¿cierto?, en los ingresos del trabajo, pero luego probablemente uno de los efectos más relevantes es cuando se acelera la inflación desde mediados de 2021. Eso realmente causó estragos sobre la capacidad de compra de los ingresos del trabajo, y eso por supuesto nos releva la importancia, ¿cierto?, de tener una inflación baja y estable, y la labor, por lo tanto, del Banco Central en la materia de lograr ese objetivo. Entonces, ambos factores han contribuido fuertemente a ese estancamiento que vemos entre 2022 y 2018 en la capacidad de compra de los ingresos del trabajo. Juan, yo me pregunto si no hay un tercer factor que tiene que ver con algo más permanente, más de largo plazo, que también nos habla del estancamiento, que es la capacidad de crecer que ha tenido Chile en los últimos años, porque uno esperaría que en el fondo ya, más allá de que los precios se mantengan, que no hay una inflación elevada y que por lo tanto con el mismo dinero uno pueda comprar más o menos las mismas cosas, y no lo que ha pasado ahora, que con el mismo dinero compras muchas menos cosas que antes, bajó el poder adquisitivo, uno igual esperaría que los trabajos empiecen a ser cada vez mejor remunerados, pero eso tampoco ha pasado, y me imagino que debe tener harto que ver con la incapacidad que ha tenido la economía chilena de crecer en estos últimos años, ¿o no? Sí, por supuesto, eso también es un factor muy, muy importante. Ahí las descomposiciones, digamos, son importantes entre tipos de empleo, porque esta cifra esconde, digamos, el promedio de todos los trabajadores con realidades diversas. La verdad es que, por ejemplo, en el segmento del empleo asalariado formal en el sector privado, sí hay algún incremento en términos reales en los últimos 5 años, que es justamente al tipo de empleo al que le afecta positivamente el crecimiento económico, pero más bien las caídas de ingreso las estamos viendo en todo el resto de empleos.
fundamentalmente en los empleos independientes, que no han logrado, digamos, tener un alza real en la capacidad de compra, ¿cierto? Y eso, por supuesto, que influye el crecimiento económico. De todas maneras, incluso entre los trabajadores asalariados formales en el sector privado, el alza es muy modesta. Entonces, efectivamente, la pérdida de la capacidad de crecer en Chile impacta porque cuando una economía está creciendo a tasas elevadas, ¿cierto? Y de manera sostenida, lo que ocurre es que un alto crecimiento en términos sencillos significa que la economía está produciendo menos bienes y servicios que antes. Y cuando produce más bienes y servicios, entonces eso significa que aumentan las necesidades de contratación, ¿cierto?, de trabajadores, y eso mejora a su vez el poder negociador de los trabajadores. Y por eso viene este efecto positivo sobre los ingresos laborales de un alto crecimiento, porque el poder negociador se vuelca hacia los trabajadores. Al revés, cuando estamos en la situación como en la actual, ¿cierto?, donde llevamos 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, ocurre exactamente lo opuesto. Se producen menos bienes y servicios, por lo tanto, hay menos necesidad, ¿cierto?, de contratación, y por lo tanto los trabajadores están más preocupados de poder conservar su puesto de trabajo más que de obtener mejoras en remuneraciones. Entonces, por supuesto que la pérdida de capacidad de crecer en Chile también influye en, ¿cierto?, que los ingresos del trabajo en términos reales estén estancados. Claro, y esto, más allá de las cifras, números más, números menos, también se traduce, me imagino yo, en un menor bienestar para las sociedades y para la nuestra en este caso, porque estaba leyendo un dato que a mí me parece súper fundamental, que es que yo la verdad no lo tenía tan claro, tenía más clara la línea de pobreza cuando lo pensamos por persona. Pero estaba viendo un reportaje que habla de la línea de pobreza para una familia de 4 personas, que es de 580.000 pesos. Si es que tenemos solo una persona en esa familia trabajando, ganando estos 502.000 pesos, estamos hablando de una familia que con alguien que sí trabaja, con alguien que sí se esfuerza y que sí tendría el mérito, sigue siendo pobre. Y no le alcanza a esa familia para cubrir sus necesidades más básicas. Entonces aquí entramos en un terreno, Juan, que a mí me parece bien delicado, que tiene que ver con que incluso si tú pones todo tu esfuerzo y tienes el rol de un proveedor, no logras sacar a tu familia adelante. Yo creo que ahí hay una cosa muy dramática llevándola al día a día, ¿no? Más allá del número. Por supuesto, esto influye directamente, ¿cierto?, en el bienestar de la ciudadanía, ¿cierto? Hay que pensar que la mayoría de los hogares en Chile y en realidad en cualquier país del mundo, la mayoría de las familias obtienen sus ingresos del trabajo. Por eso esto es tan fundamental. Son muy pocas las personas que viven de otros ingresos distintos al trabajo. Y por eso esto tiene un rol tan central. Como tú bien señalas, la línea de pobreza para un hogar de 4 personas está en torno a los 580.000, hoy día ya está en 584.000 pesos, digamos, la cifra más exacta, que es el último dato del Ministerio de Desarrollo Social. Y por eso, claro, ahí influye mucho, ¿cierto?, el tipo de hogar, ¿cierto? Como tú bien señalabas, esto depende del número de integrantes del hogar, si la persona es la proveedora principal del hogar, pero digamos como principio, ¿cierto? Uno como sociedad lo que aspiraría es que no debería haber ningún trabajador de jornada completa que sea pobre esa persona junto a su núcleo familiar. Eso debería ser un estándar mínimo que deberíamos tener como sociedad. Y ahí, claro, hay diferencias, por supuesto, en las herramientas con las que se consigue eso. Hay algunas personas que confían mucho más, por ejemplo, en el rol que debería tener la política social, ¿cierto?, en este objetivo. Otros segmentos, en cambio, apuestan más, por ejemplo, por alzas en el salario mínimo, pero la verdad es que cuando uno ve los datos que nos muestra la encuesta suplementaria de ingreso, ¿dónde se concentran en realidad los más bajos ingresos del trabajo? La verdad es que no es en el empleo asalariado formal, es en los trabajadores cuenta propia, fundamentalmente. Es donde tenemos los grandes grupos de trabajadores que ganan ingresos de niveles de subsistencia.
y en personas que trabajan a jornada parcial. Esto es bien importante porque esta cifra promedio, ¿cierto?, que estamos hablando, esconde realidades súper diversas. Pero mira, por ejemplo, los trabajadores de jornada parcial en Chile, su promedio de ingreso es 350.000 pesos. En cambio, en las personas que trabajan 44 o 45 horas, una jornada completa al día de hoy, su ingreso promedio laboral es de 883.000 pesos. Entonces, cuando uno va desmenuzando, ¿cierto?, estas fotos agregadas, ¿cierto?, lo que se da cuenta es que esos ingresos del trabajo muy bajos se concentran fundamentalmente en trabajadores por cuenta propia, ¿cierto?, y que trabajan jornadas parciales. Trabajadores que por supuesto tampoco cotizan, porque también se hace cargo de eso esta encuesta y casi un 30% de las personas no cotizan. Estamos justo en una discusión en torno a la reforma a las pensiones y ahí hay un dato súper relevante para también entender cuál es mira, no solo la afectación personal que eso tiene, sino la carga estatal que eso tiene el día de mañana con un pilar solidario que seguramente se tiene que robustecer para hacerse cargo de aquellas personas que no están cotizando. Es casi un tercio de la fuerza laboral. Exactamente. También esto es muy relevante porque hoy día estamos en un acalorado debate, ¿cierto? En el contexto de reforma previsional, estamos en una discusión, dónde van a ir los 6 puntos de cotización adicional, cuál es la organización de la industria, que por cierto que son temas muy relevantes. Pero lo cierto es que cuando uno ve el problema de las bajas pensiones en Chile, las raíces están en el mercado laboral. ¿Y cuáles son los dos grandes problemas profundos del mercado laboral que generan bajas pensiones? En primer lugar, que una proporción muy grande de los trabajadores gana ingresos del trabajo bajos, ¿cierto? Que es lo que estábamos hablando recién. Y cierto, el hecho de que también hay lagunas de cotización y eso tiene que ver con personas que están fuera de la fuerza laboral, con las personas que están desempleadas, pero también con los ocupados que no cotizan, que son justamente, hay un 28,9% de personas que trabajan, que tienen una ocupación, pero que no cotizan. Y de nuevo, ¿dónde están esos trabajadores que no cotizan? Son justamente los fundamentalmente trabajadores de muy bajos ingresos. Es bien interesante porque uno ve en los datos que a medida que va aumentando el nivel de ingresos laborales, hay cada vez un porcentaje menor de trabajadores que no cotiza. Por ejemplo, entre quienes ganan 200.000 pesos o menos al mes, el 86% no cotiza para pensión. Si uno se va al segmento de trabajadores que gana 1.000.000 de pesos o más, solo el 8,6% no cotiza para pensión. Entonces, es muy clara esta asociación entre bajos ingresos del trabajo y la ausencia de cotización, y que intuitivamente es esperable, ¿cierto? Es Porque lógico. una persona no ha satisfecho sus necesidades más elementales, difícilmente va a poder destinar una parte de esos ya bajos ingresos para poder destinarlos a ahorrar para pensión. Entonces, el problema de las bajas pensiones tiene raíces muy profundas en el mercado laboral y por lo tanto las medidas, ¿cierto?, debería entender a cómo logramos, ¿cierto?, elevar los niveles de ingresos del trabajo y formalizar fundamentalmente a estos trabajadores por cuenta propia, que cierto es lo que Claro. lleva a esta ausencia de Además, Juan, cotización. mientras te escucho pienso que paradójicamente, ¿no? Si uno ve la relación entre el bajo ingreso que puede tener una persona que no cotiza, porque tú me dices que en ese mundo es donde menos se cotiza, paradójicamente la tasa de reemplazo, si pensamos en la PGU, es mejor. O sea, es mucho más equivalente ese bajo ingreso a esa pensión que va a ser de cargo del Estado el día de mañana versus esa persona que gana el 1.000.000 de pesos y que piensa, chuta, cuando deje de percibir estos ingresos necesito más o menos tener una pensión que sea similar. Sabemos que las tasas de reemplazo no son nunca al 100% y están mucho más abajo, pero me refiero a que ahí la tasa de reemplazo es peor para los que sí cotizan con mejores ingresos. Entonces, no hay mucho incentivo de esas personas que están en la informalidad o que están ocupados pero que no cotizan a cotizar, porque en el fondo al final van a seguir con una perspectiva más o menos similar en el tiempo.
Claro, ese es uno de los eventuales riesgos que se ha advertido, ¿cierto? Respecto al diseño de incentivos. Ahora, Mm. por eso es que la PGU, ¿cierto? A ver, a mi juicio es importante que exista un mínimo, ¿cierto? Porque a los 65 años y más llega un momento en que las personas ya no pueden trabajar. Y por lo tanto hay que tener un mínimo de ingresos para solventar necesidades mínimas. Y por eso esto debe ser combinado con ciertas características en el sistema previsional que justamente premien el ahorro. Claro. Esa combinación es la necesaria, por lo que señalas tú, Carla, que efectivamente la idea no es desincentivar el ahorro, sino que premiarlo. Por lo tanto, si bien tiene que haber un piso mínimo, y eso yo creo que hay un acuerdo bastante transversal, ¿cierto?, de que es necesario un piso mínimo de pensiones garantizadas, ¿cierto?, financiada a través de rentas generales, pero que se complemente, ¿cierto?, con un incentivo que premie el ahorro para evitar estos efectos perniciosos de mantener a un grupo de personas en la informalidad, ¿cierto?, y que no tenga incentivos a Juan, ahorrar. te quiero preguntar qué pasa con las mujeres, porque una vez más, como en todos los estudios, aquí hay una brecha de género súper relevante. Estaba viendo el dato del ingreso nominal mensual. En el caso de las mujeres es igual o menor a 454.723. En el caso de los hombres es 572.968. O sea, tenemos más de 100.000 pesos de diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿A la mujer simplemente se le paga menos por ser mujer? ¿Es un tema de oferta y demanda respecto a cuántas mujeres están en el mercado laboral? Porque además esto después también tiene su reflejo en el tema previsional, donde también las pensiones de las mujeres son mucho menores que las de los hombres, siendo todas bien malas, digamos, pero la mujer es mucho peor. Absolutamente. Bueno, esa es otra de las malas noticias que nos muestra esta encuesta suplementaria de ingreso, porque si bien persistentemente hay una brecha de género en el ingreso en desmedro de las mujeres, lo que ocurrió en 2022 es que empeoró respecto a 2021 y 2020. Ahora, este empeoramiento, a pesar de ser una mala noticia, era esperado. ¿Por qué era esperado? Porque la reducción de la brecha de ingreso que vimos en pandemia no tuvo que ver con una mejora genuina de que se hayan reducido desigualdades de género, sino que la razón por la que disminuyó la brecha en la pandemia, la brecha de género en el ingreso, es porque las mujeres que tenían los empleos más precarios y de menores ingresos fueron relativamente más afectadas en materia de destrucción de empleo. Entonces se vieron expulsadas del mercado laboral y eso estadísticamente elevó el promedio de ingresos laborales de las mujeres, porque básicamente las que más conservaron su trabajo fueron mujeres profesionales, ¿cierto?, que podían estar en teletrabajo y que son fundamentalmente mujeres con educación superior completa. Entonces, eso llevó a una reducción de la brecha de género en el ingreso que fue transitoria, pero que ahora que se está recuperando el mercado laboral, ¿cierto?, estamos volviendo básicamente a los niveles de brecha prepandemia. Ahora, ¿pero por qué ocurre esta brecha de género, cierto, que es porfiada, que no baja? Bueno, sus raíces fundamentales están en la legislación laboral. ¿Cuál es el problema de la legislación laboral? Es que replica la lógica cultural de ausencia de corresponsabilidad. ¿Y cómo lo hace la ley? ¿Cómo replica esta lógica? Cuando da derechos exclusivos para las madres, pero que no se los da a los padres. Entonces, cuando hay esta desigualdad, ¿cierto?, en cuanto a los derechos y obligaciones, lo que hace la ley es asumir que es la madre la principal responsable del cuidado de los hijos. Por lo tanto, solo le da derecho de postnatal a las mujeres, ¿cierto? La sala cuna solo es si se contratan 20 mujeres o más. Entonces, las leyes están pensadas en que es la mujer la principal responsable del cuidado de los hijos. En la medida que no se equiparen los derechos laborales para hombres y mujeres en estas materias, la brecha de género siempre va a persistir, no va a ceder, porque finalmente las leyes lo que hacen es encarecer artificialmente el costo de contratar mujeres en vez de compartirlo entre ambos sexos. Entonces, mientras eso no ocurra, no cambie la ley de sala cuna, que el derecho a sala cuna no dependa de la contratación de mujeres, ¿cierto?, que el postnatal sea igualitario y que dejen de aprobarse leyes donde los derechos del padre están supeditados, ¿cierto?, a que la madre sea la que decide si da ese derecho.
eso no va a cambiar porque eso encarece el costo de contratar mujeres. Entonces, aquí tenemos uno de los factores fundamentales, que es la raíz detrás del problema de la brecha de género en el ingreso. Ya, tú ahí aproximaste varias soluciones o medidas que combatirían este tema, ¿no? El igualar por lo menos lo que ganan hombres y mujeres, que es como un desde. Ahora, aunque eso estuviera así, nos falta todo el resto, que es que los sueldos sean mejores, que alcancen. Tú ya algunas cosas las has esbozado, que en el fondo hay que controlar la inflación, porque así tenemos en el fondo mayor poder adquisitivo, que hay que crecer más, porque es una economía que necesita también generar más empleo, eso le da más poder a los trabajadores. Pero no sé qué más en lo inmediato y en el fondo alcanzable, porque estos son grandes medidas, falta para pensar en que Chile tenga mejores sueldos. Yo no sé aquí cómo los países van avanzando en la lógica de la calidad de vida. Los países desarrollados ya la tienen incorporada. No solo se piensa en cuánto ganan, sino en cómo eso sirve para sustentar la vida. Y acá, evidentemente, con 502.000 pesos no da para sustentar la vida. Entonces, ¿cuál es la vía de solución? No sé si me has dicho varias malas noticias. No sé si el estudio nos da alguna buena noticia que en el fondo nos haga pensar que esta situación vaya mejorando. Sí, a ver, pensando primero en el corto plazo, cuando se tome la encuesta suplementaria de ingresos de 2023, que se va a tomar en el último trimestre de este año, sí nos debería ya mostrar una mejoría por dos razones. Primero, porque la inflación está cediendo, ¿cierto? Eso ya lo hemos ido viendo, cómo va disminuyendo la inflación paulatinamente, se va acercando a la meta del Banco Central, todavía no llegamos, pero se va acercando, por eso el Banco Central hoy día está en un proceso ya de relajamiento de la política monetaria. Por un lado, eso va a permitir ir recuperando la capacidad de compra de los ingresos laborales. En segundo lugar, la economía debiera volver a empezar a crecer este segundo semestre. Eso de todas maneras es una buena noticia, si bien no vamos a crecer a tasas altas, por lo menos ya que dejemos de contraernos, ya es algo positivo, vamos a empezar a crecer a tasas bajas, pero a números azules, y ambos factores entonces debieran generar ya en 2023 alguna mejora real de ingresos del trabajo cuando ya se tome la próxima foto, ¿cierto? A fines de este año. Eso digamos, en el muy corto plazo. Ahora, en el largo plazo, siempre el fundamento principal de los ingresos del trabajo es el nivel de capital humano que tienen las personas. A mayor nivel de capital humano aumenta la capacidad de generación de ingresos. Por lo tanto, en la medida que los distintos componentes del capital humano no mejoren, va a ser difícil elevar los niveles de ingreso laboral. ¿Y cuáles son los componentes del capital humano? En primer lugar, por supuesto, la educación formal, ¿cierto? El acceso a niveles de educación. Cuando uno ve las cifras de la encuesta suplementaria de ingreso, es bastante potente cómo se ve como a medida que aumenta el nivel educativo, los niveles de ingreso aumentan muy fuertemente, y eso no es una casualidad, ¿cierto? Las personas que tienen niveles educativos, por ejemplo, muy elementales, educación primaria o menos, tienen ingresos en torno a los 350.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ese es un primer elemento, pero no solo acceder a mayores niveles de educación formal, también es mejorar la calidad de la educación, y ahí Chile no está al nivel de las grandes potencias, ¿cierto?, en calidad de la educación matemática, educación en ciencias, ¿cierto? Tenemos hoy día, las cifras son bien dramáticas en lo que se llama el analfabetismo funcional, que es que quizás las personas saben leer, pero por ejemplo no entienden lo que leen. Y por supuesto también el rol del sistema de capacitación y formación continua. Todas esas cosas son elementos que ayudan a mejorar el capital humano, y que en Chile todavía estamos muy al debe. El sistema de capacitación está demostrado en distintos estudios que en Chile genera muy poco impacto en aumento de productividad. Entonces estamos gastando muchos recursos en capacitación que finalmente no se están traduciendo en realmente un aumento de productividad de los trabajadores
y ahí tenemos un desafío gigantesco entonces hacia adelante y que tiene que empezar desde ya con urgencia porque estos procesos tardan demasiados años. Claro que sí. Ya, qué importante que hablemos de esto, con este grado de profundidad, también pensando en que siempre estamos más pendientes del efecto, en este caso la reforma de las pensiones, pero las pensiones son sin duda un reflejo de nuestro mercado laboral y habría varias cosas que hacer de antemano, ¿no?, para mejorar eso y redundar en mejores pensiones. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Carla, que tengas muy buen día. Todo igual, nos vemos. Vamos a ir a una pausa cuando son las 9:53, seguimos de inmediato con más.